Om Namah Shivaya. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el Guru Purnima. Hoy se celebra el Guru Purnima, el martes celebramos el Baum Pradosh Prat y ayer, hay un nombre que no me acuerdo, pero hoy vamos a celebrar ese día. El Guru Purnima es un festival tradicional hindú y budista que se celebra en la luna llena del calendario hindú. Este día es dedicado como a honrar y a celebrar a todos esos gurús y todos esos guías espirituales que nos enseñan, ¿no?, a todos los discípulos a ir hacia la iluminación, que nos guían a través de la vida. La palabra guru es una palabra en sánscrito donde gu significa oscuridad y ru significa eliminador. Entonces guru es el que elimina la oscuridad de la ignorancia. Purnima o Purnima, no sé cómo se pronuncia, Purnima. Bueno, esa palabra significa luna llena. Entonces, Guru Purnima es ese día, esa noche de luna llena, donde vamos entonces a dar gratitud a todos los gurús y pues más que nada aquí que estamos en este templo, pues agradecerle profundamente a Shivananda, a Vishnudevananda, que son los que empezaron con esta tradición y por los que estamos acá, a Nirmala también como guía espiritual de este espacio, y a la luna llena claramente, ¿sí? La luna llena es justamente, está en su punto más álgido de luz, que precisamente barre esa oscuridad de la noche. No menos importante igual que la luna nueva, pero la luna nueva también tiene como sus propios rituales y sus propios momentos, pero en esos momentos de luna llena es donde, claro, la luz está a su máximo esplendor. Curiosamente, pues anoche también tuvimos el eclipse lunar y ahora nosotros los occidentales, pues es más la emoción de los eclipses, ¿sí? Como, ay, qué chévere, un eclipse lunar o eclipse solar y todos queremos verlo y bueno, ay, ¿será que de aquí se puede ver? Que con las gafas. Pero para muchas culturas, para muchas religiones y para muchas civilizaciones antiguas, los eclipses han sido momentos de mucha penumbra, como de mucha incertidumbre, porque nada más imagínense ustedes muchos años atrás donde aún no había conocimiento de lo que pasaba astrológicamente con el Sol, la Luna y la Tierra, porque eso es una interposición constante. Imagínense que ustedes estén en el día y de repente se ponga el cielo oscuro y se ponga rojo en un eclipse solar. Sí, todo el mundo entra en pánico, es como ¿qué está pasando? Y más que son eventos que no suceden todo el tiempo, sino que son eventos que pasan incluso años para que se pueda evidenciar, por ejemplo, un eclipse total de sol. Entonces imagínense ustedes qué susto. Entonces, claro, se empezó a formar todo una serie de mitos y una serie de historias en torno a los eclipses. Entonces, no sé, para los chinos era que llegaba el dragón y se intentaba comer el sol, para los mayas era otra cosa, bueno, para todas las civilizaciones, para los egipcios creo que era una rana gigante que se intentaba comer el sol, y así mismo pues pasaba con las noches de luna llena, que de repente estábamos en plena luz y de repente llegaba la oscuridad. Entonces fueron y siguen siendo para esas culturas y para esas religiones, incluyendo el hinduismo, momentos un poco tensionantes, momentos donde lo que más nos recomiendan es ir hacia adentro, ¿sí? Es como recogernos, meditar, reflexionar, conectarnos con esa sabiduría interna y no momentos de ritual o de festejo. Eso se ha perdido un poco, precisamente eso, por el conocimiento que ya empezamos a tener sobre la astrología y entendemos que, bueno, el eclipse lunar es la Tierra, la Tierra que se interpone entre el Sol y la Luna, entonces eso crea una oscuridad momentánea. Ahí ya queda como muy al sentir de cada quien si seguir ritualizando estos momentos como momentos de introspección o si de pronto disfrutarlos de otra manera con las gafitas estas que le protegen a uno del sol, pero ya queda como muy a
al libre albedrío de cada quien. A mí me gustan los mitos y me gustan las historias y me gusta creer en también en esa sabiduría ancestral, entonces yo personalmente con los eclipses sí soy muy como el hecho de no salir, y también decían como que no entre directamente esa energía del eclipse por tu séptimo chakra. Bueno, a mí me gusta eso, pero solo les dejo como ese datico, ¿sí? Que para muchas civilizaciones y muchas culturas los eclipses son un tema como bastante importante, son momentos muy cruciales. Bueno, también en el Guru Purnima se celebra el aniversario del nacimiento de Ved Vyasa, que es un sabio que editó los Vedas y que escribió el Mahabharata y las Puranas. El Mahabharata se dice que es el poema épico más extenso jamás escrito, y dentro del Mahabharata encontramos el Bhagavad Gita, que Dianita nos cuenta todo el tiempo sobre el Bhagavad Gita, y que de hecho en cada profesorado de 21 días, que inicia ahorita el 21 de marzo, se hace un estudio del Bhagavad Gita, que ese Bhagavad Gita es como es un poema también, es un diálogo filosófico entre Arjuna y Krishna. Es súper interesante, al menos lo poco que he escuchado pues acá, pero invitadísimos todos al profesorado, que ahí se va a estudiar mucho más el Bhagavad Gita. También el Guru Purnima es un día para reconocer eso, el papel como de los gurus en la transmisión del conocimiento y la sabiduría, y nos sirve como recordatorio pues de la importancia de la búsqueda espiritual. O sea, es un día para preguntarnos como, bueno, yo qué estoy buscando, hacia dónde voy, para dónde voy. También se cree que este día Shiva comenzó a transmitir los conocimientos del yoga en el Guru Purnima. Bueno, entonces aquí en medio de esta investigación y preparación de este satsang, yo me preguntaba cómo se reconoce un guru, cuáles son esas cualidades por las que yo podría decir esta persona o este algo es un guru. Y hay varias características, solo por nombrar algunas, con las que conecté en medio de la lectura. Y una es que sus enseñanzas son muy claras y muy sencillas. Son fáciles de entender y las entiende desde un niño hasta un anciano. Y pónganse a recordar cómo enseñaba Jesús su gran conocimiento a partir de parábolas, a partir de cuentos. Y así uno como que la iba cachando más fácil. Y de seguro los grandes gurús que hemos tenido, Buda, ¿sí? Todos ellos enseñan de manera muy sencilla, no usan tecnicismos, no están hablando de cosas súper raras, sino conocimiento para todos en un lenguaje muy sencillo que se pueda integrar. Su sabiduría suele ser muy práctica, no son cosas de las que uno aprende en la universidad, que al día de hoy yo no sé para qué usar una integral y una derivada que aprendí en cálculo, pero los sabios sí nos dan una sabiduría muy sencilla y que yo puedo integrar en cada pequeña acción de nuestras vidas. Usualmente también usan como mucho palabras o un discurso muy esperanzador, ¿sí? Que independientemente del caos en el que estemos, son palabras y diálogos que nos invitan a seguir cultivando y conservando esa esperanza de algo mejor, de algo más bonito que siempre viene. Son muy coherentes, son personajes que lo que dicen y lo que hacen tienen ¿sí? Se relacionan, ¿sí? No están diciendo una cosa y actuando otra. Suelen ser compasivos, humildes en el sentido también de que aparte de que tienen un montón de sabiduría, no les interesa que se les esté halagando por toda esa sabiduría, sino que eso es como lo que menos les interesa. Es más como el compartirla y entregarla, más que se le llame guru o maestro. Compasivos, y eso lo conecto mucho con ese sentido de unidad que suelen tener los gurús, y es que no son personas que están calificando o discriminando a otros, todo lo contrario, tienen un sentido profundo de unidad, de que todos somos uno y que todos hacemos parte de esa unidad y que todos estamos
en el camino de la búsqueda. Compasivos, por eso, como era por ejemplo Jesús, y hablo de Jesús que es de pronto el maestro que más me ha acompañado toda la vida, porque vengo de una familia católica, cristiana, entonces de pronto el que más acercamiento tengo, y Jesús era compasivo con todos, con el ladrón, ¿sí? Con los que hacían entre comillas el mal, con los entre comillas buenos y discípulos. No tenía ninguna discriminación, sino que era compasivo, y por medio de su discurso del amor, de la paz y la esperanza, pues iba, ¿sí?, generando y creando toda su enseñanza. Y bueno, aquí yo decía, púchales, ese gurú, ¿será que también lo tengo yo dentro? ¿Será que yo también tengo ese sabio, esa sabia aquí dentro que también es compasiva, humilde, tiene una sabiduría práctica, es coherente, que me enseña cosas de manera sencilla? Y yo decía como, wow, yo creo que la búsqueda espiritual también es eso, ¿no? Como buscar ese sabio, ese interno que está, para mí está siempre, pero está como dormido, está como ha perdido un poquito la memoria, le llamo yo, como que está ahí, y ese sabio interno tiene que ver con nuestro Buddhi. ¿En qué satsang era que hablábamos sobre el Buddhi? Bueno, cuando hablamos de Ayurveda y la mente. Buddhi es el intelecto, y no es el intelecto entendido como lo entendemos ahí desde la razón, desde acá, desde la mente, sino lo que nos permite ver lo real de lo irreal, ¿sí? Lo que nos permite con claridad ver las cosas como son y no como quisiéramos verlas. Entonces, la tarea es eso, cómo empezamos a cultivar y a despertar ese Buddhi, ese sabio interno, para que podamos seguir caminando hacia la búsqueda de la verdad. Y yo creo que aquí es donde también juega el papel fundamental de los gurús espirituales, de los maestros, porque son los que nos ayudan a recordar, a devolverle la memoria a ese Buddhi para que nosotros despertemos nuestra propia sabiduría. Leía pues, y mi maestro me dice que no hay ninguna medicina más potente, o sea, por la medicina que conozca usted, no hay medicina más potente que la medicina interior, que la medicina de aquí adentro. Esa es la más potente que usted va a conocer, porque es su propia medicina, está hecha a su medida y semejanza, y es lo que usted necesita para ir hacia la verdad, ir hacia ese camino pues iluminado. Y bueno, entonces como que uno dice, ay sí, Eli, pero bueno, ¿y yo cómo empiezo también como a conectar con ese sabio interno? Y ya les cuento un poquito como eso de mi historia, lo que a mí me ha ayudado, porque hablaba ayer con Sol un poco como que nos cuesta un poco hablar de lo que no conocemos, y pues lo que uno conoce es como su experiencia personal, y de pronto eso puede darle luces a alguna persona, sonarle a alguien o no. Entonces les quiero como compartir un poco. Y cuando yo empecé como a preguntarme, a cuestionarme sobre, y uno como que a qué vino acá, para qué vino, y uno qué onda, ¿no? Y fue en la pandemia, y por eso la pandemia para mí es el momento más revolucionario de mi vida, es un regalo. Y yo estaba, no se me olvida, el 24 de diciembre del 2020, que aquí en Colombia fue muy estricta la cuarentena, la pandemia, y en mi pueblo, Granada, que queda allí, fue el doble de estricta. O sea, qué cosa más impresionante. Era diciembre del 2020 y nadie podía salir en Navidad. O sea, eso era un cementerio, todas las calles, entonces todos estábamos en la casa, y yo estaba acostada en mi cama un 24 mirando al techo, en total silencio, quietud, porque eso nos llevó la pandemia a la quietud. Y para uno hacerse grandes preguntas en la vida necesita espacio, necesita quietud, necesita silencio, porque si no, uno está distraído en muchas cosas y uno no se puede hacer grandes preguntas. Más allá de qué voy a hacer mañana y la reunión dentro de 8 días, no, uno necesita espacio, acumular espacio, pues la pandemia nos obligó, tenga espacio. Entonces estaba yo acostada en mi cama, mirando al techo en una filosofada la más tenaz, y era como, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida en estos momentos?
Y yo trabajaba, yo ya había me graduado de la Universidad de Ingeniería Industrial, estaba trabajando pues en la industria de la moda, de la fast fashion, aposta, y siempre he sido una persona muy desde acá, desde la cabeza, muy desde el intelecto, me encantan los procesos, los números, las matemáticas, me encanta así la razón y la lógica. Toda mi vida desde muy pequeña lo recuerdo y bueno, también por eso terminé estudiando ingeniería. Pero eso hizo que yo nunca yo estaba conectada de aquí a aquí, o sea, ni siquiera aquí para arriba, ya quisiera yo estar conectada con la divinidad, ¿no? Yo era aquí. Y de acá para abajo, nada, o sea, nada es nada. Yo era de las que iba a, no sé, salía con las amigas o iba a las fiestas familiares, nunca bailaba, o sea, ni siquiera la pachanguita ahí de diciembre que uno no tiene que, ni siquiera eso, no bailaba, no cantaba, no, nada, o sea, era un desconocimiento profundo de mi cuerpo y a mí ese día me entró esa cosa de, ay, y mi cuerpo, o sea, como que me llegó una luz de, y yo de aquí para abajo, ¿qué? Y ay, Dios mío, no, y ya empecé como en crisis, yo no, yo qué voy a hacer, o sea, yo qué hago para empezar a conocerme. Y justo en ese momento que llegó ese punto estaba yo como leyendo unos artículos y me llega un artículo de la danza del vientre. Y yo, la danza del vientre, ¿y eso qué será? Es la danza árabe. Y empiezo yo a leer un artículo precioso. O sea, ahí me enamoré. Yo dije, ¿qué es esto? Y yo por aquí voy a empezar. O sea, qué rico danza, qué rico salsita, merengue y todo eso, pero yo necesito empezar por acá porque ese artículo a mí me voló la cabeza y empiezo yo de una, yo ya a buscar escuelas o cursos en Medellín, que yo estaba en Medellín, de danza árabe. Cuando volviera pues porque estaba en vacaciones a mi trabajo. Llegué a danza árabe en enero más o menos 15. No, o sea, no. Llegamos a esa primera clase, me empieza a hablar la profe y es que los chakras. Y yo, los chakras, que el chakra raíz, que no sé qué, que el de la sexualidad. Y yo en blanco total, o sea, yo, pero esta señora de qué está hablando. Y ahí me abrió una puerta, o sea, no solamente la puerta de la danza y del movimiento, de cómo conocerme a través de este cuerpo, que para mí en esos momentos no hay nada más espiritual que conectarse desde el cuerpo, que eso es un espíritu, eso es el templo de Dios, ¿no? O sea, el espíritu por algo decidió encarnar en este cuerpo, pues porque, ¿sí? Es una cosa sagrada. Entonces se abrió una puerta de explorarme a través de la danza, del movimiento, de darme cuenta que estaba tullida, pero tullida, o sea, ¡ay! Yo lloraba, ustedes no saben, o sea, yo no podía mover la cadera, yo no coordinaba dos pies, yo no, o sea, estaba tullida, estaba tiesa, estaba desconectada a un nivel muy profundo de ni siquiera preguntarme y darme cuenta que tenía un útero, unos ovarios, ¿sí? De que una cosa súper profunda. Entonces, bueno, me di cuenta que estaba tullida y lloraba mucho porque yo decía, Dios mío, o sea, 20 punta de años, nada, sin saber mover, sin disociar una rodilla de otra, una cadera de otra. Entonces, bueno, me abre esa puerta y me abre la puerta de empezar a explorar ese cuerpo más sutil, ese cuerpo energético, porque entonces empiezo a conocer acerca de los 7 chakras y que la profe nos hacía mucho énfasis en el chakra de la raíz y en el chakra del sacro. Sí, que es chakra de la raíz, es el Muladhara chakra y es el que nos conecta a la tierra, es el que nos conecta a la familia, es el chakra de la supervivencia. Y el segundo chakra, que es el chakra de la sexualidad, de la energía creativa, sí, el chakra del agua. Y yo más desconectada del otro, no, es que yo mal. Entonces empiezo mucho a explorar y eso me lleva a un montón de cosas, porque uno ya lo coge, el mundo, no sé, de la búsqueda espiritual, de lo energético, y uno ya no lo suelta, uno ya se va por ahí a explorar un montón de cosas y pues ahorita estoy aquí sentada en un templo de la tradición Shivananda, en un satsang, entonces imagínense cómo lo van llevando todo eso. Y ahí empezó, claro, un gran despertar, muy profundo, al inicio muy doloroso porque aquí en tu caja pélvica se almacenan todos los dolores, todos los miedos,
todos los traumas y yo estaba rígida, o sea, era un tema de que me dolía mucho, incluso abrir la cadera, estar en esta posición. Hoy es más cómoda que hace 4 años. Hace 4 años yo ni siquiera me podía sentar así con las piernas abiertas, que era mucho dolor. Entonces, empieza la danza árabe, que mi teoría es que todas las mujeres desde niñas, la primera danza que deberíamos explorar, mi teoría, no es la de nadie, la mía, danza árabe, porque te empieza a conectar desde acá, desde el útero, y estamos en un mundo, en una modernidad en el que las niñas desconectadas del todo desde este poder creador. Entonces, claro, empiezan todos esos movimientos, ondulantes, todos esos movimientos vibratorios, que esos movimientos del shimmy se le llama, un movimiento vibratorio es muy poderoso para empezar a soltar y a desbloquear todo lo que tienes acá. Bueno, y no solamente en estos chakras, porque hay shimmy de pecho, o sea, tú mueves todas tus 7 chakras, pero inicialmente empezamos mucho a enfocarnos en la cadera. Entonces yo lloraba y yo ni sabía por qué estaba llorando, o sea, era más allá de no poder hacer un paso, era una cosa muy profunda, moviéndose mucho las aguas. Entonces ahí empieza esa búsqueda, esa conexión y conectarse uno con el cuerpo. Y también me empiezo a llevar a la gran guru, a la madre naturaleza, porque esa es la mayor guru de todas, ¿sí? Es la sabia, es la conciencia madre. Entonces yo estaba inmersa en una ciudad donde trabajo, ingeniería, bueno, y un montón de cosas raras que nos inventamos aquí los humanos, y empiezo a tener una necesidad de conectar con la tierra muy profunda cuando empecé a moverme ahí, ¿sí? Y necesitaba pegarme las escapadas los fines de semana para ir al Salado, para ir a las Tres Cruces, para ir a donde me pudiera escapar los fines de semana, al río, a la tierra, al sol, a tomar el sol, porque uno en la ciudad, yo entraba a las 6 de la mañana, entonces entraba cuando no había sol y salía cuando ya se había ido, entonces imagínense. Y pucha, empecé a salir y eso también me empezó a mí a revolcar como la vida, como qué delicia. Empecé a conectar también de manera muy, muy sutil, porque la curación es más simple de lo que parece, ¿sí? Yo estaba buscando todo esto porque estaba enferma, ¿sí? De cosas físicas, de cosas espirituales, y ahí me empecé a dar cuenta que no es los suplementos, no es las vitaminas, no es aprender un montón de herramientas holísticas, no es hacer un montón de cosas que hoy en día también nos estamos alocando con tanta cosa que hay, sino que tiene que ver con esa relación directa con la tierra, esa relación directa con el agua, con el sol, con la luna, con las estrellas, con las montañas, con los niños y con este cuerpo. Es así de simple, no está afuera, sí está aquí, y con la tierra que también soy yo, y con el agua que soy yo, y con el fuego, y con la luna, y con las estrellas. Cuando uno empieza a relacionarse directamente con ellas, empiezan cosas a pasar adentro que uno no sabe cómo están pasando, pero usted no necesita saber, simplemente pasan. Cuando me empiezo a conectar con la luna, me empiezo a dar cuenta que estoy desconectada de mi ciclo menstrual, ¿sí? Que yo ciclo como la luna. Yo estuve mucho tiempo, incluso en ese momento de que 2020, 24 de diciembre, yo ahí tirada en la cama, yo llevaba meses sin que llegara mi luna, mi menstruación, meses, por no decir años. Y a mí no se me había pasado por la cabeza que eso era un signo de estar enferma. No se me pasaba por la cabeza. De hecho, mi acercamiento era como, ay, mejor, pues igual es mejor, así no tengo que estar preocupada por las toallas y esas cosas y los dolores menstruales, no, ¿cierto? Esa era mi respuesta, o sea, imagínense, es como, qué loco. Y cuando empiezo a conectar con la tierra, con el agua, con la danza, con todo lo que de ahí viene, llega mi periodo menstrual, después de meses empieza a llegar poquito, y sin tomar las pastillas que le mandan a uno va al hospital, no le llega el periodo y le mandan es que pastillas anticonceptivas, no, eso no es la solución. Cuando yo empiezo a conectar con el cuerpo, un día mi menstruación vuelve,
claro, empiezo a conectar con el cuerpo también desde la alimentación, ahí llega Ayurveda, o sea, todo es como, vuelvo y digo, todo empieza a llegar. Y ya, hoy en día, por ejemplo, mi ciclo menstrual es lo más maravilloso que hay, o sea, llego, menstruo con toda, sin dolor, sin molestia, es perfecto. Pero hace unos años yo estaba chiflada, como dice Cristina, chiflada, porque no había nada, me estaba poniendo caso a afuera, a otras cosas, a mi mente, a estar mucho en el trabajo y eso, y el control y bla, bla, bla. Pero ¿y esto qué? Entonces, pucha, la búsqueda de seguro empieza ahí, ¿no? Empezar a conectar con la flor, empezar a salir. Bueno, y ahí empezó que luego me empecé a sentir cada vez más incómoda en la vida que llevaba en la ciudad, hasta que un día dije, yo tengo que abortar esto, o sea, aborto aquí mi misión de ser gerente de una planta de producción de corte de la fast fashion. O sea, yo dije, tengo que abortar esto porque o la vida me va a abortar a mí y me va a morir. Y ese día yo dije, ya no más, y claro, ahora estoy acá viviendo en la selva de San Rafael, Antioquia, en un ashram. Y bueno, esto es para decirles como que los del profesorado vengan en 21 días a vivir acá con nosotros, porque de experiencias transformadoras que yo estoy teniendo, o sea, desde el 2020 estamos en 2025, o sea, son 5 años de mucha transformación, pero ahora estoy viviendo un punto de inflexión muy profundo en mi vida de estar acá en este lugar con todos ustedes, con el río a 3 minutos, o sea, literal, yo el día que no voy al río, yo ahí sí digo, yo ya María, uno sí es que se llena de excusas, hasta a 3 minutos, a 3, entonces yo me lleno, en la vida solo hay excusas, del resto, entonces tenemos el río a 3 minutos, tenemos una selva que, no, o sea, un lugar, unos templos, tenemos una guía espiritual, nos tenemos a nosotros como comunidad, que es como fue pucha, o sea, ¿qué más? Tenemos los pájaros, la luna, o sea, noche, un ritual precioso, y aquí estoy como ya viviendo todo lo que viví en 5 años, pero como comprimido. Me escapaba cada 8 días, pero ahorita es como todo junto, y wow, o sea, yo no puedo ni siquiera poner en palabras lo que siento, y por eso decir que hace un año. Entonces, tal vez para muchos de ustedes 21 días va a ser el inicio de esa búsqueda que yo tuve en pandemia, un 24 de diciembre, para tirar en la cama filosofando, pues como preguntándome cosas. Tal vez ese pueda ser el inicio de muchos, o venir a un retiro. Este fin de semana tenemos el retiro de yoga, hoy empieza hoy, todavía tienen tiempo, se demoran 3 horitas en venir a San Rafael. El retiro de chakras y simultáneamente el retiro de danza y canto. Entonces imagínense, o sea, yo empecé, a mí me llegaron los dos al tiempo, entonces véngase para acá, todavía tiene tiempo, y el de danza y canto va a estar como hasta el martes o miércoles, hasta el 19, el de yoga y chakras hasta el domingo. Entonces tal vez para los que nos escuchan online, este pueda ser esa patadita del universo, y para los del profesorado una patadita un poco más grande porque es 21 días, pero yo le aseguro que le va a transformar la vida, y luego que dice como Karma Yogi 3 meses y luego un año, y bueno, ahí va viendo, ¿no? Y luego 2 años como Dianita, pero bueno, el proceso es muy personal y de cada quien, pero bueno, ya para ir cerrando, como que decirles que desde mi experiencia personal, no hay nada más lindo que ir en búsqueda de esa sabia interna, ¿sí? De esa gurú que tengo aquí y que sabe qué hacer, sabe qué decir en cada momento de su vida. Y ojo, yo me equivoco todo el tiempo, ¿sí? Mi sabia apenas está despertando, es que estaba por allá como la Cenicienta en un sueño de 1000 años. No, la Cenicienta no, ¿cómo es? La Bella Durmiente, perdón, me confundí aquí de princesa. La Bella Durmiente que estaba como 1000 años por allá, entonces ya apenas está como quitando las lagañas, como que abriendo los ojitos, pero tengo la plena confianza de que día a día, segundo a segundo, cada vez está más despierta y me permite tomar decisiones más sabias, decisiones desde el corazón y no desde la mente. Sí, con cada cosita en la vida, lo que como, con quién elijo estar, dónde elijo estar, porque yo estoy aquí por una serie de decisiones que yo tomé día a día, segundo a segundo, porque un día la pandemia me obligó a estar quieta y me empecé a preguntar cosas,
y me inscribí a un cursito por allá en Confama, ay, que iba, eso mientras trabajaba y tenía la vida loca, me inscribí a un cursito. Y luego empecé a meditar desde la danza porque soy muy inquieta, entonces me costaba estar así, todavía me cuesta mucho, pero ahí estoy aprendiendo. Pero empecé con cositas y esas cositas me tienen hoy aquí y mañana quién sabe dónde. Pero, pero empiece poquito a poco a conectar, ¿sí? Vaya a la tierra, descalces y camine 15 minutos, así sea en el pedazo de jardín que tiene en su casa. Yo qué sé, de pronto está ahí en el centro de la ciudad y no les descalces y parece a mí, yo hacía eso porque estaba, literal tenía un pedazo, entonces yo iba tan y me paraba ahí 15 minutos. Yo creo que la gente pasa, ay, ¿cómo esta niña qué le pasó? ¿Qué hacía ahí? Yo estaba parada recibiendo la tierra, porque en el momento lo que tenía era ese pedacito de tierra, no tenía una montaña selvática como lo tengo ahora, pero pues por algo se empieza. Entonces la invitación es a eso, empiecen a conectar desde lo pequeño, desde lo sutil, desde lo simple, a despertar esa guru, esa sabia, a honrar y a buscar también esos gurus que afuera nos enseñan, porque yo en este camino pues he tenido muchos, ¿no? O sea, cada uno de ustedes es un guru pues también en mi vida y es un guía, entonces empiecen por ahí, espero les haya inspirado un poquito esta historia, es desde lo que siento muy aquí profundo y vienen cosas muy hermosas, conectar con su sabiduría interna es muy, muy, muy precioso, entonces bueno, eso y vengan a los retiros. Abro un espacio para preguntas si tienen, si no continuamos con el espacio. Ok, bueno, ¿quedó muy claro o fui muy enredada? Una de dos pues, pero sigamos. Vamos entonces a los anuncios. Tenemos, como les decía, hoy inicia retiro de danza y canto y el retiro de chakras, de yoga y chakras inicia el día de hoy, nos vamos todo el fin de semana. Tenemos yoga prenatal y acompañamiento en el embarazo el próximo fin de semana, 21 de marzo al 23, un retiro precioso también, invitado no solamente las mujeres y sus esposos que están ya en embarazo, sino las mujeres y sus esposos que quieren concebir un hijo. Es hermoso ese retiro. Yoga y Ayurveda del 21 de marzo al 24, o sea, también el otro fin de semana tenemos esos dos simultáneos. 3, porque inicia el profesorado. Entonces, imaginen, el otro fin de semana está bien potente. Profesorado de 21 días, yoga y Ayurveda y yoga prenatal y acompañamiento en el embarazo. Y luego el fin de semana de arriba tenemos el retiro de pensamiento positivo y jardinaria kármica, del 28 de marzo al 30 de marzo. Algo que se me quede de anuncios. Bueno, la Semana Santa en abril también es preciosa, vengan aquí a vivirla, tenemos, es familia, yoga y familias en esa Semana Santa, entonces es para todos, es precioso como todo lo que se vive acá, entonces invitadísimos, viene Jorge Arango, que también de esas cosas a mí que me ha volado la cabeza aquí en este ashram y escuchar a Jorge Arango, o sea, vengan, que es muy profunda sus enseñanzas, es un ser que tiene mucha sabiduría y se acerca bastante para mí como a estas cualidades como de maestro que les mencionaba, una sabiduría muy hermosa, entonces vengan a escucharlo que tremendísimo. Ok, vamos a disponernos para el mantra inicial, columna erguida. Oh.